Topo, contanos un poquito, vos estás siguiendo este tema, a propósito de los anuncios, te decía, o no sé si estarías escuchando, de los anuncios de Sturzenegger y compañía sobre la posibilidad de retornar los vuelos a Tandil. ¿Qué información tenés vos o lo que estás siguiendo, qué dudas te genera? Hace muchos meses que el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, se está ocupando del tema, por lo que uno viene siguiendo es el propio actualmente ministro Sturzenegger, antes era asesor del presidente Sturzenegger, que como ustedes saben regularmente se ocupa de destacar públicamente la importancia de que Tandil recupere un servicio o tenga un servicio aéreo que lo conecte con la ciudad de Buenos Aires por esa vía. Y además se ha avanzado en normas, decretos que han desregulado el funcionamiento del mercado aéreo, y en ese contexto ha vuelto Sturzenegger a insistir respecto de la inminencia de un servicio aéreo que conecte a Tandil con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, pero especialmente con Aeroparque. Y realmente es positivo, para mí es positivo para Tandil. Lo que no está claro es ni cuándo comienza el servicio, ni por qué la empresa que eventualmente realizaría los vuelos no tiene un certificado que la habilite a desarrollar vuelos, ni por qué la empresa que se encargaría de este servicio no tiene aviones, y tampoco sabemos, porque no hay información al respecto si tiene pilotos. Ahora, si todo eso, existiendo una empresa que no tiene certificado, que a su vez no tiene aviones, si efectivamente funciona, bueno, si está en el marco de un servicio serio de seguridad, será muy bueno para Tandil. Lo que sí hay que tener bien claro que no es un asunto relevante, no es un tema importante ni para la política nacional ni para Tandil. En materia de transporte, lo importante para Tandil no es activar o reactivar un servicio que podrá tener aproximadamente 50 pasajeros frecuentes, sino que el gran desafío, que es además hoy uno de los grandes temas en el mundo en materia de transporte, es reactivar el tren, porque eso tiene aproximadamente entre 5.000 y 6.000 pasajeros frecuentes. El gobierno se está ocupando de impulsar un tema cuya claridad hoy no existe, en un segmento del transporte donde hay 50 pasajeros frecuentes, y lo importante es que Tandil recupere el tren de pasajeros que tiene entre 5.000 y 6.000 pasajeros o usuarios frecuentes. De todas maneras, repito, me parece positivo. Será importante si en algún momento se clarifican algunos aspectos que hoy aparecen como mínimo un poco raros. Hoy lo decía de este artículo que había salido en el Diario de la Nación, ¿no? De incluso una nota a un tandilense, un joven tandilense, que sería el encargado o a cargo de esta firma, de esta empresa, que en realidad también se presenta como una especie de broker, ¿no? Como un agente inmobiliario, digamos, que sería un intermediario de estas cuestiones, como bien decís vos, que no tiene ni aviones ni pilotos, sino que se dedicaría justamente a hacer ¿cómo sería? El negocio, digamos, para que después se explote de alguna manera. Aparentemente, y por lo que dicen las autoridades o los integrantes de la propia empresa en los medios nacionales, ellos serán o son una especie de broker. Y en tal sentido, creo que son intermediarios entre quien tiene aviones, quien tiene permisos, y eventualmente supongo que ellos pondrán los pasajeros. No termino de comprender porque me falta información, y desde ese punto de vista quizás vengan a cubrir una pequeña demanda que hay en Tandil, que por lo demás no es que va a tener un impacto económico sustantivo para Tandil. Tandil desde hace muchas décadas le ha demostrado a la Argentina que tiene la potencialidad y la capacidad real
de seguir sosteniendo un crecimiento equilibrado, de desarrollar, en su momento fue la industria manufacturera, hoy la industria de la economía del conocimiento, con las condiciones que hoy tiene Tandil. No es que Tandil está en una región de la Argentina que necesita inexorablemente la vía aérea para sostener una política de inversiones y de crecimiento de la producción o de la actividad empresarial. Pongo énfasis en el asunto de la conectividad para el desarrollo de la actividad empresarial, porque el propio gobierno hace énfasis y pone énfasis en que esto va a ser muy significativo para el desarrollo económico de nuestra ciudad o de nuestras ciudades en el interior de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Desde ese punto de vista, me parece que podría venir a cubrir un segmento de demanda especialmente sofisticado en Tandil, y no tiene relevancia significativa ni en materia de política pública ni en materia económica para Tandil ese servicio. Pero sí puede haber un puñado de usuarios o de potenciales clientes que efectivamente lo utilicen. Repito, esto no tiene significativa relevancia. Lo que sí es importante es que en el marco de las políticas de transportes que la Argentina necesita fortalecer, se vuelva a discutir un horizonte en el que Tandil recupere el servicio de ferrocarril, de trenes de pasajeros especialmente, porque es lo que está haciendo el mundo, dado que es un medio de transporte muy sano desde el punto de vista ambiental, muy virtuoso desde el punto de vista de la logística y que tiene enorme potencial para transportar pasajeros a precios razonables. Eso es muy importante. Topo, por lo que te escucho también, vos corregime si me equivoco, me da la impresión de lo que te sumás también a esas críticas que están, y esto ya del más de la faz política, que este gobierno pareciera ser que está gobernando justamente para unos pocos. Y en esto, si se quiere, justamente lo del avión podría ser un ejemplo o muestra de botón, ¿no?, de lo que tiene que ver con esta política. Este es un gobierno que, habiendo sido elegido de manera plenamente legítima y por el 56% de los votos, viene llevando una batería de políticas públicas que especialmente apuntan a consolidar algunos privilegios. Ha creado y pretende consolidar una nueva noción de la casta, porque claramente quienes han sido el objeto principal, el foco principal del ajuste fueron los jubilados y las universidades de que Milei gobierna. En ese sentido, se lo ve naturalmente ocupado al gobierno de garantizar algunos beneficios a sectores muy pequeños de la sociedad argentina, y sobre todo el resto de la sociedad pasa el ajuste, pasa la reducción de recursos. Allí caen las provincias, los jubilados, la educación en general y la universidad o las universidades en particular. Uh-huh. Alejandro, vos insististe en esto mucho sobre lo que tiene con justamente los medios de transporte, y que Tandil perdió oportunamente lo que tiene con el servicio justamente ferroviario. ¿Qué ha pasado el tiempo, ¿no? Uno recuerda que vos trabajaste mucho por reinstalar el servicio de transporte ferroviario en la ciudad, y que después con el gobierno de Vidal todo cayó con la excusa o la argumentación, vos sabrás explicarlo bien mejor, con las famosas auditorías, que nunca se supo cuál fue el resultado de esa auditoría a la hora de controlar si podían funcionar o no podían funcionar. ¿Qué conclusión arribaste justamente después de pasado el tiempo de por qué no se restableció el servicio, y si hay alguna atisbo de posibilidad de que eso alguna vez suceda? Sí, nosotros efectivamente recuperamos el servicio de tren de pasajeros después de haber estado 15 años desguazado, y el servicio funcionó durante 4 años, entre 2012 y 2016. El 30 de junio de 2016, a 6 meses del gobierno de Macri y de Vidal,
la gobernación decidió cerrar el servicio y traspasarle todos los ferrocarriles provinciales a la nación. En el caso de Tandil, con la excusa de que existía una auditoría y un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y de la Auditoría General de la Nación, que sostenía que estaba en riesgo la seguridad y la integridad del servicio de trenes. Eso fue siempre totalmente falso para el caso de Tandil. El informe, que tenía más de 7.000 páginas, solo hacía una sola referencia a Tandil, y la referencia que hacía Tandil decía, al contrario de lo que el gobierno comunicó en ese momento, que tenía que haber una frecuencia semanal más, porque no se estaban cubriendo las frecuencias semanales que debían cubrirse. Las observaciones críticas estuvieron vinculadas, focalizadas en otros ramales, en otros servicios, y no en el de Tandil. Visto en perspectiva, el gobierno de Macri y Vidal decidió eliminar el tren a Tandil, y el gobierno posterior, el de Alberto Fernández, se lo pasó prometiendo. Hubo 5 anuncios oficiales en Tandil de parte de aparentes funcionarios del Ministerio de Transporte o vinculados al Ministerio de Transporte, que le comunicaron a la comunidad de Tandil que ya venía el tren, y el tren nunca regresó. Yo creo que es muy importante volver a poner sobre la mesa la necesidad de recuperar el tren de pasajeros. Es totalmente posible hacerlo, es viable hacerlo, es un servicio que resulta rentable desde el punto de vista económico, y también resulta importante desde el punto de vista de su impacto social. Por supuesto que eso tiene que estar en el marco de una política más integral de recuperación de la actividad ferroviaria en la Argentina, pero este gobierno va en el sentido contrario. Sí, eso te iba a preguntar, te iba a interrumpir, porque justamente este gobierno ya empezó con la privatización de ahora de Transporte de Belgrano, y entiendo que el espíritu es ir a fondo con ese tema, ¿no? Sí, va en sentido contrario, porque va a desalentar, está desalentando cualquier extensión del servicio de pasajeros, y supone que el mercado es quien va a hacerse cargo de algunos segmentos del servicio de cargas. Lo que no hay es una política integral de desarrollo ferroviario acoplada a una estrategia de desarrollo económico y productivo. Y eso para Tandil y para la región es muy malo. Primero, porque con esa visión no se recupera el tren de pasajeros, y segundo, porque con esa visión nunca vamos a poder consolidar un tren de cargas moderno y eficiente como el que necesita Quequén para el resto de la región, dado que la potencialidad del tren de cargas a Quequén, un puerto cerealero, significaría tener un transporte de granos mucho más económico, eficiente, donde el servicio de transportes por camiones no pierde, sino que gana. Hay una vieja mentira respecto de que los camioneros se oponen al tren de carga. Al contrario, va a haber más viajes en camiones porque van a ser más cortos y se van a multiplicar los viajes en camiones desde los lugares de producción hacia los lugares de carga del tren, pero bueno, esto no está en la prioridad de este gobierno, sino que el enfoque está puesto quizás en otras prioridades. Se perdió una oportunidad histórica durante los 4 años del gobierno anterior para Tandil, que no pudo consolidar un proyecto de recuperación. Ayúdame a recordar, de pasajeros. Topo, se quedó ahí a mitad de camino, ¿no? Por Maipú, era que estaba el circuito trazado, que vos también tenías algunas disidencias con ese recorrido, pero quedaban ahí obras inconclusas, ¿no? Ese fue el último intento. El último intento fue el de hacer una especie de trencito, un furgoncito que iba desde Tandil pasando por Ayacucho y terminaba en Maipú, y la gente tenía que hacer la combinación o el transbordo con el tren que venía desde el Mar del Plata. Era un proyecto indigno para Tandil. Tandil tiene la importancia, que no le quita
mérito a ninguna otra ciudad, pero Tandil tiene la importancia y la envergadura como para tener un servicio propio, directo, desde Tandil hasta Plaza Constitución. Los tandilenses no tenemos que trasladarnos en un furgoncito hasta Maipú, bajar de un tren y subir al que viene, el que va desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, para nada. Bueno, aún ese furgoncito no terminó implementándose porque las obras se demoraron excesivamente y nunca se concretaron. Luego llegó este gobierno y paralizó todos los proyectos. Todos los proyectos que están en marcha están totalmente paralizados. Me consta, digamos, de tu trabajo, insisto en esto, que fuiste uno de los baluartes, digamos, como dirigente de recuperar en su momento el servicio de ferroviario, y entiendo también lo que tenés como crítica hacia el gobierno de turno, en este caso el gobierno nacional, en el actual, en el sentido que no le interesa o que va en dirección contraria a sus políticas, y incluso en el gobierno pasado, que tampoco se comprometió y no cumplió con sus promesas. Te traigo un poquito para acá, para Tandil. ¿Vos creés que hay verdadero interés o hay gestión en el sentido de parte del municipio a la hora de también revalorizar este servicio? Yo he sido y voy a ser muy respetuoso con toda la dirigencia de Tandil, de distintas fuerzas políticas, y eso incluye también al Ejecutivo Municipal. Pero salvo honrosas excepciones, la dirigencia de las distintas fuerzas políticas de Tandil nunca estuvieron demasiado entusiasmados con que se recuperara el tren. Más aún, oficialmente, el peronismo de Tandil, cuando nosotros recuperamos el tren, estaba muy enojado, estaba ofuscado porque decía que eso no era una prioridad. El municipio, como institución y su conducción municipal, nunca le dio prioridad. De hecho, hay una convicción de que la estación tiene que ser un lugar de memoria del tren, y veo algunos sectores, incluso de la comunidad de Tandil, que están entusiasmados con hacer de la estación un museo del tren. Y realmente tener en la estación un museo del tren es tener un cementerio para consolarse, cuando la estación tiene que ser parte de la recuperación del servicio de tren de pasajeros, y el servicio de tren de pasajeros tiene que ser uno de los tantos instrumentos con que Tandil se sume a lo que inexorablemente va a pasar en la Argentina, que es recuperar, como se está recuperando en todo el mundo, la prioridad para un servicio de transporte que es limpio en términos ambientales y conveniente desde el punto de vista económico. Y de seguridad también, Topo. Insertado en un proyecto de recuperación de un tren que incluso continúe pasando por Estación López hasta Benito Juárez, se extienda a Chávez y pueda incluso terminar en Tres Arroyos. Eso es perfectamente posible de hacerlo. Alejandro Topo Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Eco, siempre muy gentil. Gracias a vos, Guillermo, muy buenas tardes, gracias.